Buenas tardes, bienvenidos a este seminario en línea titulado Compostaje en casa, una solución, muchos beneficios. Este seminario es organizado por Aguatuya y Terracura Organic para la Red de Conocimiento Susana Latinoamérica. Si les interesa acceder a la información sobre saneamiento sostenible y compartir sus conocimientos y experiencias, pueden registrarse en la página web www.susana.org. En los comentarios vamos a compartir más adelante el link de un video que les va a guiar para que aprovechen al máximo los recursos de esta web. En Latinoamérica se producen cada día más de 540,000 toneladas de basura al día. Este es un dato de 2014, así que, bueno, se puede imaginar que es muchísimo más que eso. Cada latinoamericano genera en promedio 1 kilo cada día. Los residuos orgánicos componen el 50% de la basura que se produce en nuestra región. Sin embargo, estos residuos orgánicos son los que menos se gestionan. Cuando mezclamos los orgánicos con otras fracciones y los dejamos en los rellenos o en los vertederos, generamos metano, un gas de efecto invernadero. También generamos lixiviados que dañan los reciclables que aún podrían recuperarse. Y en el caso de los vertederos a cielo abierto, se infiltran estos lixiviados en la tierra, contaminando el suelo y las fuentes de agua subterránea. El compostaje en casa es una solución que trae muchos beneficios. Uno de ellos es acercarnos de una manera natural a la economía circular, porque aplicamos la máxima de cerrar el ciclo, convirtiendo los residuos orgánicos en abono, un elemento valioso para la producción de más comida que luego haremos retornar a la tierra. Vivir por cuenta propia ese bucle de vida, muerte y transformación nos llevará a creer y a pensar que un modelo económico más sostenible y respetuoso con el medio ambiente es posible. Y bueno, ¿quién mejor que Fernando Cubero y Miguel Moya para darnos un vistazo de este mundo posible? Ellos son fundadores de Terracura Organic, un proyecto 100% costarricense que trae innovadores sistemas de compostaje giratorio de fácil operación, rápidos y muy económicos, para aprovechar los residuos orgánicos en casa y generar abono a partir de ellos. Además, promueven el uso de este abono orgánico en huertas caseras elaboradas con madera reciclada, incentivando la agricultura orgánica en casa para que podamos consumir alimentos sanos. Bueno, estimado Fernando, te cedo la palabra. Bienvenido y muchísimas gracias a ambos, a Fernando y a Miguel, por compartir su conocimiento con nosotros. Adelante, Fernando, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes a todos. Un saludo acá desde Costa Rica. Acá son las 3:08. Un agrado compartir esta tarde con ustedes sobre nuestro proyecto Terracura Organic. Un proyecto, como bien lo decía Paola con esta introducción, que muchísimas gracias, refleja muy bien todo lo que nosotros queremos aportar a las comunidades. Nosotros, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo de residuos, especialmente los orgánicos, que es con este modelo que hemos venido desarrollando ya durante 2 años, algo que traemos como una solución ecoamigable a todas las familias, instituciones y comunidades alrededor de Costa Rica, y posiblemente tal vez expandir este sistema, ¿verdad?, por otras partes y regiones acá en América, ¿verdad? El día de hoy me encuentro con mi compañero Miguel Moya y bueno, vamos a arrancar un poco primero con la dinámica de cómo se va a desarrollar el taller el día de hoy, y tal vez por acá vamos a ir mostrando con las diapositivas. Primero, antes de hablarles un poco sobre nuestro proyecto de Terracura, quería mencionarles que, bueno, hay que mantener el micrófono en silencio, eso para poder tener un mayor respeto con la persona que tiene la palabra. Enviar al chat su nombre y si representa alguna organización, empresa o institución. Eso es muy importante para, bueno, ponernos en contacto, ¿verdad? Surque alianzas, algo muy importante que nosotros queremos siempre crear y fomentar y defender, ¿verdad? Que las alianzas y las organizaciones siempre unidas van a
tener más fuerza, ¿verdad? Y se va a escuchar más su voz. Entonces, muy importante siempre dejarnos su contacto directo para nosotros poder comunicarnos, ¿verdad? Luego, también enviar sus consultas al chat de la plataforma y al final de la charla habrá un espacio para responder todas las preguntas. Con muchísimo gusto, el taller o la charla va a ir desarrollándose y al final vamos a responder todas sus dudas y vamos a crear un foro, ¿verdad? Un poco interactivo para aclarar y que todos podamos desarrollar al final de la charla. Ok, bueno, muchas gracias a Paola y al equipo de Aguatuya y a Susana también por todo el esfuerzo que hacen para que pequeños proyectos como el nuestro, que tienen un afán por mejorar cada vez el medio ambiente que nos rodea, tengamos esta posibilidad de llegar a ustedes que nos están viendo en este momento y que les interesa, al igual que nosotros, realizar un cambio en todo lo que sea medio ambiente. El día de hoy es muy básico lo que vamos a explicar. Ya básicamente me sorprendió mucho toda la información que ofreció Paola porque es mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Parte del ciclo de lo que es compostaje, los porcentajes de basura que corresponden los residuos orgánicos y algunos otros residuos que podríamos ir aprovechando o reutilizando. Entonces, toda esta charla y todo este proyecto inició ya hace, como mencionaba mi compañero Fernando, 2 años. Iniciamos con el proyecto. Empezamos con compostaje, pero poco a poco nos fuimos involucrando en diferentes temas. Y al tratar esos temas, necesitábamos como información que nos respaldara. Entonces, nuestras charlas siempre desde el inicio tratan acerca de eso, de cuáles son los marcos jurídicos que nos amparan para que proyectos como el nuestro o como el de ustedes tal vez en casa puedan tener mayor respaldo a nivel local o al nivel, digamos, de su municipio o gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dimos siempre la tarea de ir investigando y no podríamos empezar ninguna charla a nivel centroamericano sin hablar del Acuerdo de Escazú. Particularmente mi compañero y mi persona somos de Escazú, donde se firmó este acuerdo, entonces para nosotros todavía tiene un mayor significado de lo que se refiere el acuerdo como tal, pero también de aquí surgen muy buenos proyectos para diferentes países, ¿verdad? En Costa Rica se abarcó una ley a base de esto y sé que también en Bolivia hay otra ley que promueve la correcta separación de residuos. Entonces, ¿qué es este acuerdo y por qué Miguel habla tanto acerca de él? Bueno, en este acuerdo surgen temas muy interesantes. El primero de esos es como esa lucha que se tiene que lograr en conjunto, pero también es muy importante y llama mucho la atención que empieza a involucrar a 3 diferentes partes. Ya no es solo el gobierno, sino ya también es como la institución y también es el ciudadano como tal. Entonces, en este acuerdo, la sociedad civil tuvo un gran impacto porque sin ellos y sin su voz presente en esta firma, muchos de los programas y acuerdos que se dieron no hubiesen tan siquiera estado dentro de esto. Entonces, esto es algo importante que desde este acuerdo ya empieza a involucrarnos directamente como sociedad a un bienestar común, ¿verdad? Ya no es solo el municipio o el gobierno el que tiene que estar al pendiente, sino que también nos dice la ciudadanía, es momento de que ustedes actúen y si ustedes actúan, nosotros los vamos a respaldar. Entonces, bueno, se firmó en el 2018 como para tener un poco más de historia, ¿verdad? Es el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para lo que es América Latina y el Caribe y se busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana, que es lo que les mencionaba ahorita, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿verdad? Nos regala un marco jurídico para que nosotros podamos proponer. En Costa Rica tenemos nuestra ley, esta ley que para nosotros significó muchísimo, ¿verdad? En cuanto a materia de empezar a tratar temas tan delicados como eran los residuos orgánicos, que para ese entonces era un tema que se sabía que era preocupante, pero no se daba tanto a la luz. Entonces, bueno, la ley 8839 no es solamente importante porque nos da esa protección que necesitábamos algunos para hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? E impulsar a los gobiernos, invertir en esos pequeños cambios que se logran hacer a través de propuestas como la nuestra.
Entonces, en este año, en esta ley, perdón, aparte de ese marco jurídico, también nos enseña y nos va cambiando como la percepción de lo que estábamos pensando antes. Entonces, antes todo llamábamos basura. Entonces, era más sencillo tirar toda una bolsa y esa bolsa simplemente amarrarla y ponerla afuera de casa para que el camión recolector pasara y se la llevara. Entonces, esta ley lo que nos dice es que ya no la vamos a llamar basura, sino que ahora la vamos a pues, llamar residuo. Entonces, al transformar esa palabra, no solamente se transforma la palabra, sino que se transforma el ser, ¿verdad? Entonces, ya uno como tal, ya no lo empieza a ver como desechable, sino como reutilizable o aprovechable. Entonces, es importante que este tipo de leyes no solamente nos den como esa seguridad, pero que también nos vayan brindando más información y nos vayan creando un concepto de acorde a la ley, ¿verdad? Entonces, no solamente nos causa eso, sino que también se puede usar y se sustituye con residuos. ¿Para qué? Para que posiblemente se convierta en algún material valioso, que es lo que les comentaba, ¿verdad? Vamos cambiando esa percepción del ser. Entonces, una vez que ya tenemos como el acuerdo a nivel centroamericano, ahora ya tenemos nuestra propia ley. Sé que en Bolivia está la ley 755, yo la estuve leyendo un poco y en realidad es muy similar a la nuestra, siempre integra a la población, que es algo importante y algo que hay que estarlo como mencionando también, el aporte de la población es muy importante, que uno se acerque a los gobiernos y exija este tipo de acciones que puedan cambiar algún tipo de residuo o mejorar el tratamiento de algún otro, siempre es importante que uno sepa cuál es la ley que lo ampara y cuál es la ley que lo protege. Ya como para ir entrando ya en materia más de residuos como tal, entonces tenemos por acá este pequeño como resumen de lo que esta ley viene a traernos en cuanto a temas de residuos, ¿verdad? Obviamente hay un marco muy grande, pero digamos, en cuanto a estos temas nos da la solución que necesitamos realizar para disminuir esa cantidad de basura que llegan hasta los rellenos sanitarios. Entonces, no sé si Per tal vez nos lo explico. Claro. Residuos sólidos nos lo muestran con esas 4 R's que nos vienen a regir, ¿verdad? Un estilo que debemos optar para no solo, ¿verdad? Ver qué hacer con estos residuos, sino buscar alternativas para no llegar a obtener estos tipos de artículos o cosas que vienen a ser de consumismo que muchas veces ni siquiera necesitamos, ¿verdad? Sino que es simplemente como algo que te quieren mostrar y te venden y muchas veces nos vamos por ese camino. Pero bueno, con esto nos viene a explicar el rechazar, ¿verdad? Muy importante, lo venía diciendo, cosas que no necesitamos, vienen en materiales que sabemos que no van a poder ser procesados fácilmente, entonces debemos pensarlo 2 veces realmente si necesitamos alguno de estos artículos, ¿verdad? Para si no en ese momento tomar una decisión de rechazar. El reducir también reducir el consumir, ¿verdad? También cosas que vienen a traer acá a los mercados, ¿verdad? O sustituir también, exactamente. Entonces, reducir ese tipo de compras también, o el reutilizar, por ejemplo, también muchos materiales que nos quedan por ahí, nosotros mismos lo ponemos en práctica, traemos, ofrecemos nuestras huertas con material que es reutilizado, madera que viene en perfecto estado y que vuelve a tener un valor, ¿verdad? Realmente que la gente muchas veces no lo ve, pero realmente tiene ese valor que debe ser utilizado y aprovechado por las comunidades y por las personas. Reciclar, muy importante, ¿verdad? Poder hacer esta separación de residuos debidamente, de buscar un centro de acopio donde poder llevar esos residuos que nos quedan, que pueden ser separados, ¿verdad? Por mencionar el plástico, el aluminio, el vidrio, cartón, poder realmente no llevarlo a la basura, ¿verdad? Junto, porque no es basura, es un residuo, entonces darles el uso final correcto que ellos necesitan, que es el ser reciclados, ¿verdad? Sí, igualmente, digamos, en este aspecto de reciclar, la idea es que sea lo menos, porque siempre hemos tenido como la idea de que reciclar es como lo mejor que podemos hacer, pero reciclar es una consecuencia de un consumismo
desmedido por parte de todos. Entonces, como tenemos más cosas de las que necesitábamos, ahora sí nos proponen reciclar. Pero por eso es que esas tres que mencionaba Fer son importantes, porque si rechazamos, reducimos y tratamos de reutilizar envases que sean de un solo uso, de varios usos o reciclables, ¿verdad? Podemos ayudar a que estos porcentajes de reciclaje sean muchísimo menos. Y eso es lo que queremos. Aparte de reciclar, si es menos cantidad, nos va a ser más sencillo que la gente lo adopte, ¿verdad? Ok, el punto 2, residuos orgánicos, muy importante, ¿verdad? Como lo decía también Paula al inicio, el devolverle a nuestra madre tierra lo que nosotros hemos obtenido de ella, lo orgánico, darle un buen fin. El compostaje es una solución y una alternativa muy positiva para seguir ayudando a nuestro planeta a no enviar todos estos residuos a los mares, a los ríos, a las montañas, sino darles un buen fin, ¿verdad? Un buen uso final, valorizable. Y el compostaje viene a curar nuestros suelos, a abonar nuestras plantas, a enriquecer de nutrientes en nuestra tierra. Y qué mejor forma, ¿verdad?, que utilizar estos sistemas ahora muy sencillos en sus hogares para crear compostaje y de esta forma cumplir ese ciclo de separación de residuos como debe ser. Sí, Y que evitar que lleguen a los rellenos sanitarios, por supuesto, exacto. sí. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque si vemos esas prácticas que nos están mencionando anteriormente, que en realidad son sencillas, con tan solo que nosotros tratemos de compostar lo orgánico, ya solo ahí estaríamos ayudando en un 42. Y estos son datos a nivel un poco más centroamericano. Digamos, aquí en Costa Rica, en realidad el orgánico constituye casi el 60%, ni tan siquiera el 42%. Sé que el promedio anda entre el 40 y el 60, ¿verdad? Pero digamos, esto es una gráfica un poco más ligera. Entonces, digamos, aquí podemos ver que el orgánico corresponde a un 42%, y el restante en realidad corresponde a un porcentaje que podríamos tratar de evitar que lleguen hasta los rellenos sanitarios haciendo las prácticas anteriores. Si lográramos realizar este porcentaje de cambio en nuestras vidas, por así decirlo, compostando, reciclando, reutilizando, o simplemente rechazando el plástico de un solo uso, o alguno de estos empaques que realmente no necesitamos o que podemos sustituir por otros que sean menos contaminantes, podríamos evitar que todas esas toneladas que vemos acá en la generación de desechos a nivel regional, que en realidad es exagerado, podríamos decir que así de exagerados estos números podría ser la reducción si practicamos estas buenas prácticas que nos regalan este tipo de implementaciones de compostaje o de reciclaje, o simplemente decir no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros vayamos disminuyendo esos niveles de producción y mal manejo de residuos? Es justamente por lo que decía Paola, el problema que causa enviar todos esos desechos, residuos, como le quieran mencionar, hasta los rellenos sanitarios, ¿verdad? Porque ya aquí, si usted los pone en una bolsa, ya no se pueden contemplar como residuos, ¿verdad? Ya ahí sí se convertiría en basura porque existe un proceso que no va a permitir que esto sea reutilizable. Entonces, si enviamos todo esto a los rellenos sanitarios, no solamente existe toda la producción de gas metano de los camiones que trasladan nuestros residuos hasta los rellenos sanitarios, sino que también una vez ya dispensados en el cielo abierto, empieza todo lo que es la transformación del gas metano, ¿verdad? Lo que esto causa en la capa de ozono, los ayuda también a causar los gases de efecto invernadero y ir como propiciando ese calentamiento global al que tanto todos le tenemos y que ya está sucediendo, ¿verdad? También existe esta problemática en cuanto a los animales, no solo por el daño que se les causa directamente consumiendo microplásticos, quedando atrapados en envases o muchos artefactos que puedan encontrar en estos rellenos, sino que también propician en muchos casos, dependiendo del animal, el traslado de enfermedades, ¿verdad? En estos rellenos sanitarios existe mucha salmonela, existen algunas otras enfermedades que a través de ratas, cucarachas y otros tipos de animales son trasladados de los rellenos hasta nuestras casas. Entonces,
es una preocupación bastante grande y que podemos nosotros desde casa tratar para que esto no suceda. Aparte de esto, se dice que la vida útil de un relleno sanitario es relativamente corta, entre 30 años. Eso quiere decir que cada 30 años tenemos que buscar un nuevo lugar para volverlo a llenar. Entonces, si multiplicamos esto por la cantidad de vida que nosotros podemos tener a lo largo de la historia de nuestros países, podemos considerar que en realidad existirían un montón de estos rellenos sanitarios que están causando un montón de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros, en conjunto con nuestros gobiernos y demás, empecemos como a implementar este tipo de acciones de reciclaje, de reutilización, y más allá de eso, sino también como algo propio de empezar a detenerse antes de hacer una compra e ir a y meditar y decir, necesito realmente este producto, lo puedo conseguir tal vez de otro proveedor con un empaque más de acorde a la sostenibilidad, ¿verdad? Que eso es algo importante. Entonces, esas prácticas nos van a ayudar a todos esos problemas que causan los rellenos sanitarios. Entonces, ya en esta parte, lo que queremos es dejar de lado toda esta información acerca de separación de residuos y concentrarnos en el que a nosotros nos llamó la atención y por el cual hoy estamos aquí. Entonces, vamos a hablarles un poco acerca de compostaje, beneficios y, digamos, a nivel general, y después vamos a ver una técnica que se llama Takakura, la cual se puede implementar en casa, es muy sencilla, es fácil y es muy económica. Entonces vamos a investigar un poco de qué es compostaje y luego veremos la técnica a fondo. Bueno, ¿qué es compostaje? Compostaje es el proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas con presencia de oxígeno. Muy importante, los sistemas de compostaje que existen, que son varios, ¿verdad? Aquí nosotros les estamos mostrando 3 de ellos. El microorganismo eficaz, que se utiliza en grandes terrenos, extensos cultivos en la agricultura, ¿verdad? Es muy importante este. Nosotros aquí mostramos nuestro sistema giratorio con el método Takakura que antes mencionaba mi compañero Miguel, y también mostramos el lombricompost con lombriz californiana, ¿verdad? Ambos todos necesitan de buena oxigenación y también la adecuada humedad y temperatura. Se asegura una transformación higiénica de los residuos orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. De todos estos sistemas, se obtiene siempre un resultado final muy provechoso, ¿verdad? Que no solo viene a reducir también el nivel de contaminación a nuestra capa de ozono por medio de este gas, sino que también el resultado final es muy provechoso, muy valioso para lo que son nuestros suelos y nuestra tierra. Sí, digamos, nosotros aquí les presentamos estos 3 modelos, pero nosotros escogimos el Takakura por una razón, ¿verdad? Y es porque es un sistema que se puede desarrollar muy fácil en casa, y aparte de eso, lo único que necesitamos es un recipiente y condiciones adecuadas para realizarlo. Los demás que mencionamos acá, como lo decía mi compañero, ya son creados como estos, creados en laboratorios y tienen un costo a veces elevado. Y este otro lombricompost que es realmente bueno y produce un muy buen abono, pero que tiene la particularidad que el desarrollo a veces es un poco complicado. Entonces, todos son compostajes, todos producen abono orgánico, pero cada uno tiene un uso diferente. Entonces, nosotros ya desde hace 2 años empezamos con este trabajo promoviendo compostaje en casa, ¿verdad? No solo el compostaje, sino promoviendo también educación en cuanto a compostaje y separación de residuos. Entonces, nosotros vamos viendo que todos estos esfuerzos que hemos ido realizando se van transformando en toneladas de recursos que se van transformando en abono orgánico. Entonces, vemos cómo nosotros también formamos parte de ese gran cambio que se quiere realizar a nivel nacional, en este caso a nivel centroamericano, con tan solo proponiendo este tipo de prácticas en casa. También es importante mencionar que el compostaje no deja de ser una herramienta
que nos da bastante bienestar a todos los que nos gusta o estamos interesados en cuanto a temas de cultivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar el suelo, nos ayuda a evitar las erosiones, nos ayuda como a mantener siempre esa vida que necesita la tierra para que las plantas estén bien. Y todo esto lo logra el compostaje de una manera sencilla, tan solo con los residuos que tenemos en casa, como las cáscaras, el arroz, todo eso que al final queda en el plato y que no consumimos, se puede transformar en un abono orgánico de alta calidad. ¿Y para qué? Para que todo eso vaya disminuyendo todos los problemas que conlleva que toda esta materia orgánica llegue a los rellenos sanitarios y empiece a producir gas metano y todo lo que conlleva la mala disposición de esos residuos. Entonces, con la autogestión de los residuos orgánicos in situ, nosotros a través del compostaje Takakura y estas composteras giratorias, que aquí le queríamos más o menos ir mostrando el prototipo, ¿verdad? Es un prototipo giratorio. Entonces, eso lo que realiza es que nosotros podamos tener esto en casa, no emite ningún mal olor, no genera ningún derrame de líquidos y realmente logramos llevar el compostaje en casa a otro nivel, que lo que queríamos era que por así decirlo, el contenedor también en alguna parte pudiera ser parte de la tierra. Entonces, de así, nosotros podemos contribuir de manera sumamente activa a un desarrollo más sostenible. Bueno, el compostaje presenta muchas ventajas, ¿verdad? Como ya lo hemos venido mencionando anteriormente, el enriquecimiento de nuestros suelos y de la forma de la que lo obtenemos, ¿verdad? Este sistema que nosotros hemos implementado es para facilidad en sus hogares, las personas que se animen a poder compostar sus residuos de una forma sencilla, sin producir malos olores, de una forma más elaborada, ¿verdad? Lo que es el sistema de oxigenación, que es muy importante también para lo que es el tema de humedad. Este sistema viene a buscar esa solución que la gente requiere para poder empezar a hacer su compostaje en casa. El compostaje, bueno, viene a recuperar nuestros suelos totalmente ahora con toda la agricultura extensiva, la utilización de químicos, sin un control, sin una medida, todo por la explotación de suelo. El compostaje viene ahora a recuperar eso. Hay muchos agricultores que quizás estaban como de ese lado y hoy en día intentan un poco más como devolverle al suelo también todo eso que les ha venido dando, ¿verdad? Tiempo a tiempo. Y es un método muy confiable que tiene ya resultados en la agricultura orgánica. Entonces es muy importante llevar el compostaje a todos sus lugares. La reducción de residuos es muy impresionante. Ya vimos ahorita unos números, ¿verdad? De todo lo que va a llegar a estos rellenos sanitarios y cómo simplemente desde nuestras casas, de nuestras cocinas, con solo darle ese uso final a nuestros desechos, colocándolos en nuestras composteras, ya sea en un modelo giratorio, en una caja abierta, en el mismo suelo, ¿verdad? O utilizando otros sistemas como el Omnicompost, pero en el Takakura que hoy les venimos a hablar es para que realmente lo implementen, lo utilicen y de forma sencilla puedan reciclar o reutilizar todo lo que son sus residuos. Lo que favorece este compost es realmente el dejar de lado todos esos químicos y empezar a optar por productos en agricultura, frutos, vegetales, legumbres y hortalizas más de calidad para nosotros, para el consumo, para el bienestar de nuestros cuerpos y de esta forma realmente dejar de contaminar y aprovechar como debe ser el recurso de los residuos orgánicos. Perfecto. Entonces, ya habiendo dicho eso acerca, digamos, de la importancia que tiene el compostaje, que era algo que quería como mencionar también, que era lo que mencionaba Paola, es ese cierre del círculo, ¿verdad? Entonces, nosotros consumimos, luego lo pasamos a compostar, lo convertimos en abono, volvemos a plantar y podemos volver a consumir. Entonces, digamos, eso es algo importante acerca del compostaje, que
Es un círculo realmente de economía circular completamente y visible ahí mismo, ¿verdad? En casa lo podríamos hasta experimentar. Entonces, de ahí también es algo importante de mencionar en cuanto al compostaje y esa integración, digamos, de lo que es el consumismo, pero una correcta utilización posterior de los residuos como tal. Entonces, ya ahora sí vamos a ver un poco más del proceso de compostaje. Sería bueno que si tienen papel y lápiz, tengan como a disposición, ¿verdad? Y que si tienen preguntas, que nos las hagan llegar. Aquí lo que vamos a ver es el proceso que conlleva realizar una semilla de microorganismos tipo Takakura para que posteriormente puedan ustedes mismos experimentar en casa la maravillosidad que tiene este microorganismo. Entonces, vamos a irles explicando muy por encima de lo que se necesita para realizar este compostaje. Y igualmente los invito a ver nuestra página en Facebook, donde está todo el proceso muy detalladamente. Y igualmente, si tienen alguna consulta, nos pueden escribir posteriormente a nuestro Facebook e Instagram y con gusto les podríamos facilitar lo que es toda la información. Aparte que también vamos a dejar la presentación con los compañeros de Agua Tuya. Entonces, si quieren, empezamos con la receta. Ok, bueno, este sistema es maravilloso, sinceramente, no requiere de una elaboración que no esté al alcance de las personas en sus hogares. Realmente busca que las personas puedan iniciar su compostaje con lo que tienen a su alcance, ¿verdad? Ya que muchos de los elementos que vamos a utilizar en los fermentos que lleva este proceso de realización de microorganismos es a base de residuos mismos orgánicos, ¿verdad? Que tenemos en nuestras cocinas. Iniciamos, básicamente, se utilizan dos elaboraciones de fermentos, una solución dulce, una solución salada. En esta salada vamos a aportar vegetales, que esos mismos van a aportar microorganismos que posteriormente van a descomponer, especialmente algunos de los residuos que nosotros vamos a ir incorporando. Esta solución es salada y también lleva agua y diferentes tipos de vegetales. Tenemos la solución dulce, que esa se compone a base de lactobacilos, contiene un fermento con quesos, yogur, agua, levadura. Esto luego se va a dejar en un proceso de 3 a 5 días en fermentación por separado. Por un lado la dulce, por un lado la salada. Luego de que ya tenemos por esos días en el proceso de fermentación las soluciones, vamos a hacer la cama de microorganismos donde vamos a formarla, ¿verdad? En esta, lo que necesitamos tener al alcance para poderla realizar serían granza de arroz y microorganismos de montaña. El microorganismo de montaña nosotros lo podemos obtener en cualquier lugar donde haya naturaleza a su alrededor, hayan árboles, hojas caídas, humedad y hongo. Este tipo de microorganismo es muy eficiente y es muy importante tenerlo en nuestro proceso de fermentación y en nuestro nicho de cultivo de microorganismos. Cuando ya nosotros tenemos lo que es la granza, microorganismo de montaña, necesitaríamos también harina normal de la que utilizamos en nuestras cocinas para hacer cualquier tipo de pan y demás, ¿verdad? Lo vamos a necesitar también dentro de nuestro nicho. Una vez que ya tenemos todos nuestros ingredientes y los fermentos ya realizados, lo que vamos a hacer es mezclar todo junto en un lugar donde esté libre de humedad, donde lo podamos también paliar y mover y crear oxigenación para posteriormente dejarlo ya cubierto con lo que es hoja de periódico que nos pueda dar oxigenación y respiración, y esto lo vamos a hacer de forma cónica, dejando siempre un espacio en la parte superior para colocar lo que son los periódicos, de esta forma creando un nicho de forma cónica. Esto cuando ya lo tenemos ya tapado, lo vamos a dejar por 5 días más. 5 días más hasta ver que se crea una capa en la parte superior de un tono blanco, que ya eso quiere decir que están los microorganismos ya activos. Ya la granza ha sido empezar a hacer alimentos de estos microorganismos
Y de esta forma ya podemos iniciar lo que es el sustrato para el método Takakura. Perfecto, entonces ese es el, como decía Fernando, eso es como toda la línea o toda la secuencia de fermentos que lleva la solución Takakura o el método Takakura. Aquí tenemos una fotografía de lo que es una solución dulce. Lo que se incorpora acá primero son como queso, yogur natural, importante, levadura. ¿Cuántas cantidades? Eso va a depender del tamaño de su recipiente. Entonces, para eso es lo que les decimos, que tal vez pueden como investigar un poco más o tal vez consultarnos un poco más para que podamos ver y determinar la cantidad correcta de agua y de porcentajes. Pero lo que se necesita en este caso es una botella de 2 litros, son 200 gramos de yogur, 100 gramos de queso y 50 gramos de levadura. Eso es todo y luego llenamos con agua y empezamos a incorporar azúcar. Entonces, ¿cuánto de azúcar? Aquí en estas soluciones es algo curioso porque nosotros tenemos que testear lo que es la cantidad de dulce que se le agrega a la botella. Entonces, agregamos azúcar y vamos testeando la solución. ¿Cuándo sabemos que está lista? Cuando ya está bastante dulce. Entonces, en ese momento vamos a sellar la botella, pero como dice aquí, no la vamos a sellar del todo para que se permita, digamos, lo que es la liberación de gases por la botella. Entonces, es sencillo, es yogur, queso, levadura, agua y azúcar. Aquí ya empezamos a crear una base de los fermentos que necesitamos. Y luego tenemos la otra base que se llama la solución salada y esta es también igualmente sencilla, donde lo que vamos a incorporar son cáscaras de frutas. ¿Cuáles frutas? Todas en general son buenas para hacer la solución, excepto los tubérculos, que es algo que hay que evitar, que llegue como la tierra a esta fase. Ya después la vamos a incorporar, pero al menos acá no la necesitamos en este fermento. Entonces, siempre es importante como buscar esas frutas y verduras que consumimos mucho en casa para incorporarlas acá y que cree un microorganismo que nos ayude a descomponerlas. Entonces, eso es como importante determinar como de la zona de uno o de la propia casa. Igualmente se llena con todas estas cáscaras, las picamos y las vamos depositando. Luego llenamos de agua igualmente y incorporamos la sal. Igualmente lo que tenemos que hacer es ir como testeando la sal, ¿verdad? Hasta que ya comprobemos que la solución está realmente salada. Una vez que está realmente salada, la tapamos, pero eso sí, intentando que salga el gas. Inclusive lo que pueden hacer es como colocarle un pedacito de plástico con una banda elástica y hacerle unos agujeros como para que siempre esté en constante oxigenación. Y una vez que se tienen las dos soluciones, las podemos guardar en un lugar fresco, no que reciba mucha luz solar, sino que esté en un lugar donde estén a una temperatura siempre ambiente y estarlos chequeando todos los días. Esto durante más o menos de 3 a 5 días. En 5 días ya podemos o vamos a empezar a utilizar cada una de estas para hacer la siguiente fase, que aquí es la que hablaba mi compañero. Esto se llama el hecho de fermentación e inicia, digamos, muy después de que realizamos los 5 días de fermentación. No hay como que dejarlo mucho tiempo, sino esperar que pasen los 5 días y luego iniciar con esta parte acá. Entonces, en este caso, esto que vemos acá era lo que mencionaba Fernando, se llama microorganismo de montaña y eso lo encontramos normalmente en lugares que estén húmedos, cerca de ríos, preferiblemente, y en lugares donde haya como mucho árbol que esté como procesando la tierra ya en una descomposición natural. Algo importante de esto es como no tomar muchísimo, sino nada más una pequeña porción. Después, acá mismo, en esta mezcla, ¿verdad? Vamos a incorporar granza, puede ser hojas secas también, o en este caso aserrín, siempre y cuando asegurarnos de que sea un aserrín de madera secada al horno. Entonces, luego de eso, lo que vamos a necesitar es harina de trigo, semolina, pan añejo, ¿verdad? Que se utiliza para hacer como empanizados. Entonces, todo esto lo vamos a incorporar en una mezcla, lo revolvemos de una forma que sea siempre de abajo hacia arriba y vamos a ir incorporando las soluciones.
Entonces, las soluciones, vamos a empezar a ingresar la solución dulce. La solución dulce no es preocupante que se disponga toda sobre la solución, pero en cuanto a la solución salada, no podemos permitir que las hojas caigan en toda la mezcla. Entonces, podemos colocar como un colador, vertir el líquido y separar el líquido de las hojas o de las cáscaras, para que no interrumpan en el proceso de esta creación de microorganismos que ya va a ser distinto. Entonces se agregan estos 3 productos más las 2 soluciones y con esto ya estaríamos terminando lo que es la base para que empiecen a hacer su compostaje. Entonces ya vean que en 10 días ya van a tener esos microorganismos listos para empezar a compostar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener cuidado en estos, digamos, fermentos? En los primeros, simplemente que no como las soluciones no estén expuestas al sol. Y en este, es que la humedad siempre esté entre el 40 y el 60. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si está bien o está mal este lecho? Entonces, lo que hacemos es que cuando ya está todo mezclado, tomamos una porción de la mezcla y la presionamos. Si al presionarla no hay derrame de líquidos y cuando la soltamos queda todo compacto, eso quiere decir que está correcto. Pero si cuando presionamos hay un derrame de líquido, eso quiere decir que está por arriba. Si está por arriba, entonces podemos agregar o más hojas secas o harina. Y si por el contrario, cuando presionamos no hay derrame de líquidos y lo soltamos y todo se nos cae entre los dedos, eso quiere decir que estamos por debajo de la humedad. Entonces, en ese caso, podemos agregar, si nos quedó más solución, podemos agregar más soluciones, o si no, también podemos agregar agua. Entonces, ya cuando está todo esto mezclado, como decía mi compañero, se pone en una forma de volcán, esto para incentivar la temperatura y el buen funcionamiento de los microorganismos, y se cubre con papel periódico para garantizar que se contenga la humedad, pero que siempre haya una buena oxigenación. ¿Esto cuánto se va a dejar? Otros de 3 a 5 días. ¿Cómo tiene que lucir después de esos 5 días que estaba toda esa solución? Bueno, aquí tenemos una foto, ¿verdad? Una foto de cómo es que luce este proceso. Claro, ya como les estaba mencionando anteriormente, mi compañero, ya una vez que hemos medido la cantidad de humedad necesaria, al pasar ya lo que son los 5 días, vamos a notar que se hace esta capa que parece una telaraña por todo lo que es el lecho, ¿verdad?, de fermentación que hemos hecho anteriormente de forma cónica. Y vamos a notar que la temperatura es alta, se siente caliente. En sistemas de compostaje que son un poco más grandes, hasta se nota que sale un poco de vapor. Y eso quiere decir que está muy bien. Ya una vez que tenemos esto, lo tenemos listo para empezar nuestro compostaje. Ya una vez que tenemos estos microorganismos, vamos a buscar el lugar o el recipiente en el cual vamos a incorporar un porcentaje de este lecho que hemos hecho, de esta parte de microorganismo, para ya posteriormente empezar a ingresar todos los residuos orgánicos. Se recomienda en este sistema de compostaje siempre estar con lo que es la regulación de la humedad, ¿verdad? Es muy, muy, muy importante para que los microorganismos trabajen. El tema de la oxigenación y el tema de la humedad siempre van a ser de prioridad dentro de este sistema. Acá podemos ver de qué forma, ¿verdad?, circular el aire, el calor, los microorganismos, la humedad, hacen su parte, ¿verdad?, para que esto empiece a funcionar de la forma adecuada. Nosotros con este sistema, al ser giratorio, lo que buscamos es que las personas tengan de forma más sencilla lo que es el movimiento y la creación de oxigenación. Si ustedes tienen en sus casas una caja de tomates o cualquiera de esos elementos que pueden utilizar, tengan en cuenta que siempre tienen que estar moviéndolo. Por acá tenemos una, correcto. Este modelo de caja fue el que iniciamos nosotros, con el que iniciamos antes de llegar a este modelo giratorio, ¿verdad? Aquí en este sistema funciona de la misma manera. Vamos a procesar nuestros residuos orgánicos y hacer un buen compostaje con el método Takakura, nada más que todos los días vamos a estarlo moviendo. Cada vez que ingresamos residuos, muy importante moverlo y girarlo, ¿verdad? Para crear esa misma oxigenación y elevar las temperaturas. ¿Qué se busca, verdad? Que las personas composten todos sus residuos. Todos los días vamos de nuestra alimentación, de desayuno, de nuestro almuerzo, de nuestra cena,
acumular todos esos residuos y procesarlos en nuestro compostaje. ¿Qué se recomienda en los pasos previo a ingresarlos dentro de nuestra compostera? Pues reducir el tamaño va a ser muy importante, ya que los microorganismos que hemos cultivado anteriormente en el lecho de fermentación son bastante pequeños, son micro. Entonces, los residuos, entre más pequeños vayan, para ellos va a ser más sencillo descomponerlos o alimentarse de ellos. Entonces, vamos a procurar siempre reducir su tamaño. La humedad, los residuos que contengan mucha humedad, regularmente los frutos como la piña, la sandía, la papaya, contienen mucha humedad. Entonces, se recomienda escurrirlos previamente antes de ingresarlos para que dentro de nuestro sistema de compostaje no haya un exceso de humedad. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de humedad? Cuando hay un exceso de humedad, se forman microorganismos no deseados. Trabajamos con los aerobios, en este caso, no se formaría este microorganismo. Entonces, ¿qué viene a suceder? Malos olores, se producen los derrames de líquidos, como lo mencionábamos, ¿verdad? Entonces, no hay que llegar a eso. Por eso, previamente, recomendamos que se escurran muy bien los residuos. La humedad, como ya lo habíamos dicho, entre un 60 y un 40, que no esté por debajo del 40 ni por arriba del 60. Esto porque nos va a variar lo que es el sistema, ¿verdad? Ya los microorganismos van a cambiar, no van a hacer la descomposición adecuadamente. Si está muy seco, si está por debajo del 40, no va a descomponerse de la forma acelerada que debería ser. Si está por el 60, van a tener esas situaciones de malos olores, y el compostaje se va a notar muy pastoso. Por eso es muy importante siempre hacer la prueba de la humedad constantemente que estamos viendo nuestro compostaje. Tenerlo tapado en un sistema como la caja abierta que les mostramos. Se recomienda tal vez un pedazo de tela con alguna liga o algo que la pueda sostener. Esto para que mantengamos siempre concentrado nuestro compostaje y no se permita ni la entrada ni salida de insectos de la compostera. Ahora, ventajas ambientales y ventajas sociales. Voy a explicar un poco, Miguel, de en qué consiste esto. Sí, bueno, digamos, aquí lo más importante es volver a recordar el por qué estamos haciendo este taller de compostaje. Entonces, digamos, es una forma sencilla de tratar nuestros residuos orgánicos a través de un sistema que podemos desarrollar en casa, como lo vimos anteriormente, con frutas, cáscaras de frutas, de verduras, leche, queso, ¿verdad? Yogur también por ahí. Entonces, a partir de ahí podemos generar muchísimas ventajas, no solo para nuestro hogar, aprovechando el abono orgánico, que lo podemos aprovechar en casi que todas nuestras plantas y jardines, sino que también vamos a generar este tipo de ventajas a nivel ambiental y a nivel social, en donde también vemos que la calidad del compostaje es mejor que cualquier agroquímico que se produzca a nivel, digamos, centroamericano. Y que eso que podamos nosotros implementar en nuestra vida diaria nos ayuda a cuidarnos un poco más, ¿verdad? Entonces, siempre es importante ver que no solamente estamos tratando nuestros residuos orgánicos, ayudando a que no lleguen a los rellenos sanitarios y que no generen estos gases metano, sino que también estamos evitando que muchos productores de agroquímicos tengan que dejar esas prácticas y volverse a prácticas más sostenibles, porque nosotros como ciudadanos empezamos a tener esta conciencia. Entonces, es un valor ambiental desde ambos aspectos, no solo antes, sino también después del compostaje. Y también lo que les hablaba, que a veces se deja mucho de lado, pero es que a través del compostaje estamos dejando de enviar tanta basura a los rellenos sanitarios que el transporte se vería, digamos, reducido hasta en un 70% en muchos casos. Entonces, por eso es que siempre es importante como mencionar esa parte, ya que sabemos que los autos son uno de los principales generadores de gas metano, ¿verdad? Entonces, por ambos lugares estamos siempre como viendo las ventajas que tiene el compostaje como tal, ¿verdad? Solo el hecho de transformar nuestros residuos orgánicos en abono orgánico. Y ya a nivel social, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahorita, nos da estas ventajas, que es brindarle a la gente opciones de cómo hacerlo, de cómo realizarlo, de no tener miedo de hacerlo, si no saben, entonces que puedan tener a alguien a quien dirigirse o preguntar, ¿verdad? Entonces,
nos da como esa gran herramienta para llevar esta educación que tanto nos gusta. También nos permite participar directamente en propuestas que hacemos a nuestros gobiernos locales, como huertas urbanas, desarrollo de proyectos de compostaje a nivel local. Entonces también como que esas oportunidades sociales nos las brinda el compostaje, cómo nosotros podemos implementar otros tipos de propuestas a los gobiernos para poder aumentar el beneficio ambiental que eso conlleva. Y también nos ofrece una puerta abierta a otras campañas y acciones en pro del medio ambiente. Que en base a eso uno ya empieza a pensar cómo desarrollar sustratos para reforestación, empieza a buscar alianzas, que era lo que decía mi compañero, cómo yo me puedo asociar a una organización como Agua Tuya para llevar mi información y viceversa, ¿verdad? Entonces es algo también que se da, ese intercambio y esa alianza y esa unificación que se necesita para llevar el mensaje a más personas. Y esta que es una que me gusta mucho, que es que se ha tomado como una herramienta que fomenta la participación ciudadana a través de experiencias comunitarias que favorecen las relaciones sociales, resaltando valores de responsabilidad, respeto y trabajo en equipo. Entonces, es algo que lo mencioné al inicio y lo vuelvo a mencionar, la responsabilidad ciudadana se vuelve algo muy importante en el cambio que queramos darle a esto que se está viendo, ¿verdad? El cambio climático, la problemática de los calentamientos y sus desastres naturales, y que nosotros en conjunto, desde nuestras casas, de nuestras comunidades, podemos organizarnos, podemos compartir, podemos generar este tipo de iniciativas y participar directamente en temas de cambio a nivel mundial, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tal vez no podamos reversar ningún grado de calentamiento, pero sí podemos detenerlo y por lo menos brindarles un futuro más promisorio a lo que son nuestras futuras generaciones. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanía empecemos como a integrarnos y llevar estas propuestas un poco más concretas para que podamos disminuir esos porcentajes. Y una frase que les queríamos dejar por acá, que es que si separamos es un recurso y si no, simplemente sería basura. Entonces es importante separación de los residuos y aprovechamiento de los mismos. Ya por nuestra parte, creo que sería prácticamente que todo. Creo que de nuestro lado hemos impulsado al 100% lo que es el compostaje a nivel doméstico. Ahora estamos con el tema también de llevar esa agricultura y esa alimentación sostenible que se habla ahora, hoy en día, en donde nosotros mismos podamos producir nuestros alimentos y que a través de esa producción que podemos ver que es orgánica, podamos exigir a otros proveedores que necesitamos que apliquen estas prácticas orgánicas e incentivar, digamos, que nos podamos ir desarrollando de una manera un poco más sostenible y que podamos dejar ese futuro promisorio para las futuras generaciones, ¿verdad? Sí, muy importante. Nosotros como experiencia propia lo vivimos al obtener este material tan provechoso en lo que es el compostaje, como ese abono orgánico, y por eso es que ahorita también Terracura se preocupa porque las personas en su casa lo aprovechen de forma correcta, que inicien sus huertos en casa, que como ya lo veníamos mencionando, dejemos de consumir tanto agroquímicos. Podemos hacerlo en casa, en nuestros espacios reducidos, aprovecharlos al máximo. Diseños verticales hay muchos, materiales reciclados hay muchos que se pueden utilizar. Es nada más de tomar la iniciativa y optar por estas buenas prácticas. Nosotros acá en Costa Rica tenemos este proyecto y día con día estamos tratando de llegar a más hogares, a más instituciones, promover estas buenas prácticas, ese estilo de vida sostenible y llevar a otro nivel lo que es el compostaje, como ya lo decíamos, con este sistema tan sencillo y que todas las personas puedan producir también alimentos en sus casas. Muchísimas gracias, Miguel y Fernando. Ha sido realmente muy interesante aprender tanto sobre el método Takakura, los beneficios sociales, ambientales de hacer el compostaje. Realmente nos han dado muchísimas luces de cómo abordar también el tema del compostaje
cuando nosotros queremos promover esta práctica en diferentes públicos. Yo creo que también ha sido muy importante ver las aplicaciones que les podemos dar a este abono, al compostaje mismo, al compost. Y bueno, pues vamos a aplicar todo lo aprendido para fijar justamente ese conocimiento. Y es un consejo también que nosotros vamos a extender a todos los participantes. Si les ha gustado esta presentación y quisieran verla nuevamente o compartirla, quédense atentos a nuestras redes, tanto las de Aguatuya, Takakura, las de Susana, las de Terracura y las de Susana, porque vamos a estar compartiendo el video y la presentación de hoy. He estado viendo que tenemos algunas preguntas. Perfecto, vamos a empezar con esta de acá, de Luis Roberto Santos Moraes, que dice: ¿cómo podemos medir la temperatura y la humedad? Ustedes mencionaron algo sobre la prueba de humedad. Quisiera, tal vez si pueden comentarnos un poco, bueno, tanto la humedad como la temperatura. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos yendo por un buen camino? Ok, sí, bueno, van muy relacionadas una de la otra. Si hay una correcta humedad, vamos a tener una correcta temperatura. Entonces, lo más importante es hacer esa prueba del puño. Igual la pueden buscar en Google. Existen como millones de información de cómo realizar la prueba del puño, así se le llama. Y es básicamente tomar un porcentaje en su mano, presionarlo y verificar que no chorree y que quede siempre compacto. En ese momento sabemos que la humedad está entre el 40 y 60 y por ende, conforme vayamos agregando oxigenación a nuestro compostaje, vamos a ir viendo cómo la temperatura va a ir aumentando. Entonces, si controlamos la humedad, podemos controlar la temperatura de mano. Perfecto, muchísimas gracias. Después tenemos otro comentario, este es de Sergio. ¿El material orgánico que procesan lo obtienen de algún vecindario? Y si es así, ¿cómo han logrado que las personas adopten esa práctica de la separación? Bueno, en realidad no lo obtenemos de un vecindario. Lo que hemos desarrollado son estas composteras. Entonces, creo que lo que sucede con la gente para que lo tome de una manera más fácil o lo acepte de mejor manera es como brindarles siempre la solución a la mano, ¿verdad? Que sea muy sencilla. Ojalá que no tengan que ensuciarse las manos, eso es algo también importante, y que realmente usted les dé un beneficio. Entonces, no es que nosotros lo recolectemos, sino que le hemos dado este valor de realizarlo en casa, como a través de un sistema fácil, rápido y eficiente, usted puede obtener algo tan beneficioso como lo es el abono orgánico. Entonces es a través de esa educación que nosotros incentivamos que la gente lo haga en casa, a través de, digamos, sistemas, por así decirlo, como amigables al trato de uno como tal, ¿verdad? Como usuario. Algo que me gustaría agregar dentro de eso del sistema también es que el Takakura tiene la particularidad que puede ser compartido también. Entonces, si usted, la persona que tenga Takakura, puede tomar una parte o una porción de ese compost y compartirlo con alguna persona en su vecindario o comunidad para que se pueda iniciar también en el proceso. Al ser una técnica tan económica, tan sencilla de producir, entonces tiene esa particularidad de poder ser compartida también. El microorganismo se reproduce y se multiplica sencillamente con los mismos residuos, entonces eso es un beneficio muy importante del Takakura. Fantástico. Y bueno, Sergio, complementa un poco, quiere saber algo sobre el prototipo de Takakura rotatorio que ustedes han mostrado. Indican que no se está generando líquidos. ¿Cómo logran que el líquido no sea un problema en el uso de el prototipo del sistema? Bueno, Sí. digamos, Takakura como tal, porque está el sistema rotatorio que lo que permite es que sea más fácil la oxigenación, digamos, el movimiento, la rotación, ¿verdad? Que no haya que estarlo paliando normalmente. También, digamos, como los canales para que permita como que respire el microorganismo, pero, digamos, lo que genera que no haya derrame de líquidos es el sistema, la técnica que se llama Takakura. Entonces, por eso es que mi compañero explicaba que antes de depositar los alimentos tenemos que picarlos como de tamaño pequeño
Entonces, ya cuando usted pica, normalmente siempre extrae un poco de humedad, pero luego de eso también hay que dejarlos escurrir, como dejarlos secar unos 3 horas, 4 horas, dependiendo. O lo pueden hacer como entre comidas, como dejas el desayuno secando, preparas el almuerzo, depositas lo del desayuno y así progresivamente. Entonces, digamos, a través de estos dos procesos, uno puede controlar que no haya derrame de líquidos dentro de la compostera. Aparte de esto, también uno puede incorporar residuos orgánicos antes de incorporar estos materiales que contienen muchísima agua, ¿verdad? Tal vez si vas a colocar como una sandía, entonces antes puedes colocar como hojas secas, ¿verdad? Que es como un absorbente natural, puedes colocar como granza de arroz, semolina, pueden colocar pan, inclusive, tortillas, cosas así, cosas orgánicas que sean de carácter absorbente. Entonces, lo picaste, lo dejaste escurrir, colocaste material secante y luego esos residuos, te aseguro que no vas a tener como estos derrames de líquidos para nada. Entonces, digamos que es el proceso antes de depositarlos en la compostera, lo que no nos permitiría que luego dentro de la misma existan como este derrame de líquidos. Ah, fantástico. Realmente es buscar un equilibrio entre lo húmedo y lo seco para siempre mantener la misma textura del Exactamente. Por eso, material. digamos, el control de la humedad es como la base clave de todo esto, porque de ahí podemos controlar todo lo demás. Perfecto. Y Luis Roberto nos pide información sobre la capacidad y el costo en dólares, si es posible, de las composteras rotatorias que ustedes comercializan. Ok, bueno, ahorita tenemos 4 diseños. Tenemos uno que es como para familias de 2 personas, 3 personas. Este anda aproximadamente en los $90 aproximadamente. Luego tenemos la compostera mediana, que esta es para 4 hasta 6 personas. Y esta andaría, ya te digo, más o menos, así muy por encima, más o menos en $125. Luego tendríamos la compostera grande, que es como para 6 hasta 10 personas, y esta andaría más o menos como en $200. Y luego tenemos la compostera extra grande, que esto es ya de 32 gramos aproximadamente, que procesa general, y es como para más de 2 familias, 12 personas para arriba, y esta más o menos andaría en unos aproximadamente $290, $300. Entonces, digamos, son precios todavía accesibles, donde la gente todavía puede como optar por esos sistemas. Aparte que el sistema que nosotros hemos elegido en cuanto a la madera, ¿verdad? Era porque nosotros siempre consideramos que no podríamos haber tratado un tema de residuos tan importante como el orgánico generando uno posterior. Entonces, de ahí es que nosotros hayamos desarrollado toda la idea de que el envase a sí mismo fuera compostable luego. Y también es porque sabemos que la madera tiene como un periodo de descomposición de aproximadamente 5 años. Entonces, nosotros quisimos ensamblar la compostera de manera tal que cuando pasaran esos 5 años y alguna de las piezas estuviera dañada, no tuviéramos que reemplazar toda la compostera, sino nada más esa pieza en específico. Entonces está ensamblada por piezas para que tengamos esa función y así poder alargar todavía más la vida útil de la compostera y que la gente siga como compostando. Entonces, digamos, eso es como parte del proyecto y de los beneficios, porque mucha gente me dice, pero ustedes eligieron madera, y yo sí, digamos, es por esa razón que nosotros hemos elegido la madera, como para no generar un residuo posterior, pero hemos pensado también en cómo hacer que la compostera dure más. Entonces, por ahí andan. Perfecto, sí, me parece muy coherente también con la misma filosofía de Terracura. Y bueno, Ramiro Flores nos pregunta, bueno, comenta, como mencionaron, el método Takakura permite obtener una masa crítica de microorganismos para descomponer la materia orgánica, pudiendo el compost obtenido ser utilizado como semilla en otro compostador. En este segundo caso, ¿cuáles son las recomendaciones para lograr las condiciones apropiadas para compostar? Por ejemplo, porosidad, nos pone Ramiro Flores. Sí, correcto, digamos, es que es importante la oxigenación. Entonces, ¿qué es lo más importante de cualquier recipiente que ustedes vayan a disponer, ya sea para la semilla madre o para un hijo de esa semilla? El recipiente tiene que ser bastante oxigenado.
Ojalá que no sea de plástico, porque el plástico es como muy impermeable, entonces no permite como la liberación de los gases ni la oxigenación correcta. Ojalá que sea como cómodo de revolver, ¿verdad? Que no tenga como esos lugares incómodos, porque si se empoza algún depósito de agua puede generar como alguna plaga que no queramos dentro. Entonces es como asegurarnos que esté completamente ventilado. Para asegurarlo también puede ser en cajas de cartón. Hay gente que, digamos, el original Takakura se hizo en cajas de cartón, entonces si podrían disponer una caja de cartón. También es importante mencionar que nosotros utilizamos un material geotextil que se utiliza dentro de las composteras como para lograr esta porosidad, pero también que existe como esa protección del microorganismo, de insectos que vengan de afuera y contener los insectos que necesitamos dentro de la compostera. Perfecto. Bueno, si no quedan más preguntas, podemos ir cerrando. Bueno, tenemos un comentario, no quisiera irme antes de lanzar. El primer comentario que tuvimos fue de María Soler, para todos. Ella es de Nicaragua, está a cargo de la Fundación Rotaria para el Distrito 4240. Son 4 países y a ella le interesa el área de medio ambiente y nos deja su correo y su teléfono. Por favor, los que estén interesados, tomen nota. Y si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando este seminario en línea, no sin antes agradecerles a todos el haber estado aquí, el reiterarles que por favor practiquen lo aprendido y que compartan este conocimiento porque es una forma de mejorar nuestro camino como humanidad. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido este conocimiento y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos los participantes y hasta el próximo webinar. Hasta luego, gracias. Chao, chao.